Dios les bendiga muchísimo. Vamos a estudiar el día de hoy en seguimiento al libro de Éxodo, la cuarta parte de este estudio que hemos estado impartiendo sobre el interesantísimo libro de Éxodo. Y vamos a hablar del corazón de Faraón, cómo era el corazón de este individuo que tenía esclavizado a Israel, que no quería liberarlo y que la Biblia nos describe claramente cómo era su corazón y que va a ser una enseñanza muy instructiva porque Moisés y Aarón, en atención a lo que estuvimos estudiando las semanas anteriores, fueron a anunciar la libertad a Israel y se enfrentaron con un ser poderoso, con un ser extremadamente necio, extremadamente duro. Y bueno, Dios les dio su gracia, Dios les dio su ayuda y nos la puede dar a nosotros para cualquier situación de liberación cuando estamos en una actitud de humildad con Dios. Así que acompáñenme a orarle a Dios que todo lo puede y que no está encadenado para nada en ninguna restricción de pandemia ni ninguna limitación como nosotros que estamos guardados en casa en una situación diferente, pero que Dios es poderoso y Dios está en todo lugar y Dios te puede bendecir y tú lo necesitas y yo también y podemos pedirle a Él para que venga y nos bendiga y nos ayude esta mañana. Padre amado, te pedimos tu bendición, Señor. Rogamos de tu Espíritu, Señor, que tú vengas y nos hables y que en todo lugar donde este mensaje sea escuchado, Señor, que pueda tu Espíritu completar, ayudar, bendecir, que la exposición de tus palabras alumbre, instruya, Señor, y bendiga, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te lo suplicamos. Amén. Muy bien, vamos a empezar leyendo el capítulo 7 de Éxodo. Los versos 5 al 7 van a aparecer en la pantalla y dice la Biblia: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, y así lo hicieron. Y era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años cuando hablaron a Faraón. Y empieza la historia porque Dios escogió a Moisés, como ya lo habíamos hablado, para que fuera a publicar su liberación a Israel. Y no se dio cuando él tenía 40 años, sino hasta que era mucho mayor, a la edad de 80 años Moisés y 83 su hermano mayor Aarón, porque la primera generación estuvo no deseando, no orando, no anhelando, sino más bien peleando el liderazgo y que tú vas a ser nuestro jefe o por qué quieres tú levantarte, y empezaban en situaciones carnales en vez de un deseo real de la búsqueda del valor de la libertad, que es algo precioso que Dios nos dejó. Y entonces Dios espera, trata con Moisés, lo enseña y pasa toda la historia de la zarza, el llamado y las cuestiones que estudiamos la semana pasada, y lo lleva a servir cuando este hombre tenía 80 años y su hermano 83. Entonces en realidad eran dos hombres de edad avanzada, dos hombres mayores, los que fueron a libertar a Egipto, a Israel de Egipto, disculpe usted. Y es interesante porque quizás muchos de los que escuchen este mensaje tienen menos de 80 años. Y Dios puede en realidad utilizar a una persona independientemente de su edad. Porque muchas veces la gente piensa, es que ya soy mayor, es que yo ya estoy para estar en mi casa, ya que ya es nada más para esperar lo que Dios decida. Y Dios nos enseña que a un par de hombres mayores los utilizó poderosísimamente, hicieron un milagro grandísimo, cambiaron la historia. Y apenas empezaba prácticamente el ministerio de Moisés, muchas cosas pasaron y era un hombre mayor. Entonces nunca te menosprecies, nunca pienses, si tú eres una persona mayor, que ya no puedes hacer cosas, porque en realidad tiene una ventaja el ser mayor. Tienes ciertas debilidades por la edad, tienes menos pasiones y eso te lleva a ser más humilde y apoyarte más en Dios. Y con Dios estamos completos, y si Dios es con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Como dice la Biblia también. Así que esta proeza que Dios hizo, la decidió hacer con dos hombres ancianos, y Él trajo liberación hermosa, grande, y todo empezó por una señal que fue seguida de muchos juicios que vamos a ir leyendo. Y vamos a ver la señal, que de hecho ya la habíamos estudiado la semana pasada, pero la diferencia en esta señal es que ahora fue exactamente delante de Faraón la señal. Y vamos a ver Éxodo 7, versos 8 al 13, dice la Biblia: habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo:
Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, y dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios hechiceros, e hicieron lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y aquí vemos cómo Dios empieza con una señal. Una señal es simplemente una prueba de que Él era el que estaba mandando. Claro que de repente se pararan dos ancianos delante del trono de Faraón y le dijera, libera a Israel, pues solamente que vinieran de alguien mayor que Faraón tenía respeto a una situación así. Y evidentemente venían de alguien mayor que era Dios. Y ellos demostraron que venían de parte de Dios e hicieron el milagro que Dios ya les había mostrado. Convirtieron un báculo en serpiente, y esa serpiente devoró las que hicieron los hechiceros, y después volvió a ser de nuevo madera simplemente. Y era una señal para que Faraón y sus siervos, sus hechiceros, sus hombres sabios supieran que el que estaba diciendo deja ir a Israel era Dios. Y Dios es mayor que cualquier rey. Dios está por encima de todos, y cuando Dios viene y pide que se hagan las cosas hay que obedecer. Sin embargo, los humanos, cuando son necios, cuando se empiezan a empoderar, cuando se empiezan a comportar como pequeños dioses, cuando están adictos al poder como estaba Faraón y no lo quieren soltar, empiezan a presentar un corazón duro, como en este caso Faraón, que tenía un corazón duro, y que después de ver el milagro se endureció más. Teníamos en el pasaje subrayado que el corazón de Faraón se endureció. ¿Qué quiere decir esto de que se endureció el corazón de Faraón? Quiere decir que se hizo más resistente al trato de Dios. Cuando Dios viene y trata con nosotros a través de un milagro, a través de una palabra, que tú abres la Biblia y que entiendes alguna verdad, que Dios te está hablando de una forma o de otra, empieza a hablarte y tú sabes que es Dios, que no es nada más un libro, que es Dios que te está inspirando, que te está hablando, o cuando ves algún trato a través de una persona, algo que Dios te quiere bendecir, algún milagro, alguna situación. En ese caso, Faraón había presenciado un milagro. Y tienes dos opciones. O te rindes a Dios, o te acercas a Dios, o te inclinas a Dios, o pones tu corazón en aquello que Dios te quiere hablar, te acercas a Él, o te endureces, porque no puedes resistir mucho la palabra de Dios sin tomar una decisión. Te rindes a Dios, rompes tu corazón, abres tu corazón a Dios y dices, Dios, lo que tú quieras. Dios, no voy a ser yo el que va a decidir, sino voy a empezar a decidir en base a lo que tú quieres, y empiezas a escoger en base a lo que Dios decide, o dices, Dios me habló y no quiero obedecerlo, y entonces te quedas en una situación como de vulnerabilidad cuando Dios viene y te habla y te redarguye y te trata, y no quieres doblegar el corazón a Dios, y entonces lo endureces como si fuera una situación de que cada vez le pones una capa protectora mayor y más fuerte, y la siguiente vez que Dios te hable tendría que venir con un trato más duro, porque ya está más endurecido ese corazón que la vez anterior. Entonces le dio una señal, la señal de la vara que se convertía en serpiente y que devoró a las serpientes de los otros hechiceros, que era una señal suficiente, que si hubiera sido dócil, se hubiera ahorrado muchos problemas, que hubiera evitado muerte, destrucción y grandes calamidades que padeció Egipto por causa de la necedad del faraón, como muchos lugares padecen por causa de la necedad de sus líderes, que están envanecidos, que toman el poder, que son necios, que no lo quieren soltar y que empiezan a hacer cosas absurdas, que finalmente el pueblo también termina padeciendo ese tipo de situaciones. Y bueno, Dios envió 10 plagas que fueron como cada vez subiendo de tono, como si fuera un boiler que le va subiendo y subiendo la temperatura, y estaban ellos en una situación donde neciaban
con Dios y entonces Dios venía con una plaga mayor y con una mayor y con una mayor y cada vez con una situación mayor porque cada vez el corazón de ellos estaban más endurecidos y como no era atendida su voz y es Dios y cuando Dios dice algo termina pasando siempre, Dios iba subiendo la temperatura de aquellas plagas y aquellos juicios que vino a traer sobre Egipto. Y bueno, vamos a ir estudiando cada una de ellas para que veamos cómo Dios trató con ese corazón necio y duro del faraón, con todo Egipto y también con todo Israel. El primer juicio, el primer llamado es cuando Dios convirtió el agua en sangre. Éxodo 7, versos 20 al 24, dice la Biblia. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová le mandó. Y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber porque no podían beber de las aguas del río. Aquí Dios empieza a tratar con el río principal de Egipto, que era el río Nilo y sigue siendo el río Nilo, que es vital para esa nación y lo era en la antigüedad. Y que estaba consagrado a un dios, que era el dios Osiris, que era un dios y rey mítico, inventor de la agricultura y de la religión. Y entonces Dios precisamente, el Dios del cielo, decide empezar tocando aquello que ellos consideraban sagrado en su cultura pagana, en su forma idolátrica de buscar las cuestiones espirituales, y viene y toca al dios Osiris, aquel rey mítico y dios de la agricultura y de la religión, alrededor del cual floreció Egipto y tenía mucha confianza en él y en el Nilo, etc. Y les dice, mira, toda el agua está convertida en sangre, los peces ya están muertos, hay puros problemas, hay dificultades. Y viene un juicio muy grande y que acciones humanas finalmente no lo pudieron contrarrestar, lo pudieron imitar sus hechiceros ahí en pequeñas cantidades de agua, pero no pudieron anular toda esa sangre que Dios trajo al río también, y empezaban los juicios, empezaban las dificultades, no eran demasiado grandes, ellos cavaron pozos al lado del río y pudieron obtener agua dulce a través de los pozos. Y en ocasiones cuando los juicios no son extremadamente grandes, no porque Dios no los pueda traer grandes, porque Dios puede hacer lo que quiera, pero empieza a tratar, y a veces no siempre de una forma extremadamente fuerte, sino empieza a tratar primero con una señal, luego con algo que era resolvible, entre comillas, era grave pero resolvible, y ellos decidieron por la parte humana resolverlo, ir a hacer pozos, empezar a beber agua a través de esos pozos, más que humillar su vida y quitar su necedad y dejar esa actitud necia, arrogante, soberbia, que no quiere ser doblegada, como la que tenía el faraón y muchos de los que estaban cerca de él también. Y bueno, entonces viene la segunda plaga, el segundo llamado, que fue la plaga de las ranas. Y vamos a leerla en Éxodo 8, versos 1 y 2, dice la Biblia. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Dios escogió ranas. Había una diosa egipcia que era Jeca, que era una diosa que tenía la cabeza de rana. Y era una ofensa al culto a esa diosa pagana, que era la personificación divina, entre comillas, del universo, y que no pudo hacer nada absolutamente con el Dios verdadero y real, que es el único y soberano, y que es la verdadera fuerza divina y no ninguna jeca ni nadie más del universo y quien puede cambiarlo todo. Y entonces Dios viene y trata con esa diosa pagana, Jeca, acuérdate que era un país idólatra, que tenía muchos dioses, y empieza a tratar y a decirles a Faraón y a todo Egipto, mira, no hay comparación entre sus dioses, así como no había comparación entre las serpientes, cuando la serpiente de Aarón devoró a los demás, tampoco hay comparación entre los dioses de Egipto y el Dios verdadero.
Y entonces empieza a tratar y les aparecen ranas por todos lados, un ser vivo que es molesto, que es desagradable, que a muchas personas les da asco también. Y estaba subiendo de intensidad el trato. Antes, bueno, si no estabas viviendo cerca del río, hacías tu pozo, tenías tu agua y ya no estabas necesariamente padeciendo la situación de la sangre, pero ahora las ranas te aparecían en la casa, te aparecían en todos lados, que a lo mejor las mujeres gritaban, las personas se espantaban con las ranas, hay gente a las que le resulta muy asqueroso. Y entonces vemos cómo Dios empieza a tratar y a subir la temperatura en esta serie de juicios. Verso 8, seguimos leyendo, dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Estaban las ranas molestísimas, ya estaba harto Faraón y estaba cansado. Y a veces ese tipo de gente soberbia, necia, rica, lo único que quiere es la comodidad, lo único que quiere es estar mandando ahí, diciendo hagan esto, hagan lo otro. Y cuando estaban ya las ranas y lo tenían harto también en el palacio, entonces empieza a llamar a Moisés, el hombre más poderoso del mundo antiguo, para que le ayudara. Y le dice lo que los encantadores no pudieron hacer: quitar las ranas. Viene tú, bueno, por favor, te voy a dejar ir, pero quita las ranas. Y cuando fue tocada su comodidad es que reaccionó. Seguimos leyendo la historia. Éxodo 8, versos 13 al 15, dice: e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Fíjate cómo era el corazón de Faraón, un corazón totalmente egoísta, un corazón que solamente pensaba por sí mismo, viendo que le habían dado reposo. Ahora ya estaba tranquilo, ahora ya no tenía las ranas, ahora ya no estaba con toda la gente espantada, quizás en el palacio, ya estaba tranquilo, podía dormir bien, ya estaba cómodo, y entonces se le acaba el arrepentimiento. Ya había pedido, le había dicho: no, sí los voy a dejar ir, parecía una persona arrepentida, parecía que ya había cambiado, pero en realidad era un hombre necio que no cambiaba. Y por eso no es solamente a través de las palabras que digan las personas: oh no, ya cambié, ya dije esto, sino es a través del fruto que podemos ver un verdadero arrepentimiento y un cambio en serio. No es porque digan: ya cambié, ya soy otro, te hago una carta, te digo esto, lo otro, sino porque cambien sus hechos, porque restituyan, porque cambien aquello que hicieron mal. Y Faraón es el tipo de personas que cambian de forma convenenciera para obtener un beneficio, porque era comodino, porque quería todo lo mejor para él, pero era en el fondo egoísta y no quería restaurar a profundidad las cosas. ¿Qué necesitaba hacer Faraón? Dejar ir a Israel. No nada más prometer que Israel iba a ser liberado, sino dejar que Israel verdaderamente pudiera partir. Y bueno, Dios juzga, fíjate bien, en base al corazón. No es que Dios vea las palabras de la gente. Y por eso, si tú quieres aprender a juzgar, debes de poner atención en el corazón y en los frutos y no en las palabras. No lo que la gente diga. Lo que la gente dice es porque te quiere llevar hacia una idea. Y eso dice la persona. Pero para poder evaluar el cambio real en el corazón, hay que ver los frutos y los hechos que esa persona vienen detrás de sus palabras. Y los hechos eran que le vino la comodidad, se acabaron las ranas, se acaba la promesa y ya otra vez regresa a lo mismo. Era una persona que simplemente no tenía un compromiso de hacer aquello que decía y cambiaba las reglas como quería, porque no tenía un compromiso de decir: yo te prometo esto y entonces te lo voy a cumplir. Sino decía una cosa y luego se desdecía y no tenía una palabra firme. Viene entonces el tercer llamado y viene una plaga de piojos. Vamos a leerla en Éxodo 8, versos 16 al 19. Dice la Biblia: entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, del cual salieron piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este.
Mas el corazón de Faraón se endureció y no escuchó como Jehová lo había dicho. Dios les da otro trato, que fueron piojos. Y en los piojos era en relación a Jef, que era el Dios de la tierra, creador, el principio de la vida y de la fertilidad, otro Dios pagano y, del Egipto idólatra. Y entonces le estaba diciendo el Dios del cielo a los egipcios: mira lo que sale de tu Dios pagano, mira cómo salen de aquel que tú adoras, salen piojos por todos lados. Estaban hartos, estaban ahí con un grandísimo problema de piojos. Los hechiceros intentan imitar este milagro, pero llega un momento en el que ya no pueden imitar, y entonces, como no pueden imitar, dicen: verdaderamente no es que Moisés sea un hechicero, sino es que Dios está con él. Dedo de Dios es este. Y los mismos hechiceros y los hombres de Faraón le dicen: esto es Dios, esto no es un hombre que tiene unos poderes especiales, no es que tenga capacidad de hacer magias o poderes, sino es que Dios está con este hombre. Pero ¿qué pasa con Faraón? Se endurece y no los escuchó. Has hablado con gente así, que vas y la exhortas, y a la siguiente semana vienes otra vez y está dura, está defensiva, está no queriendo recibir nada, porque su corazón se endureció, se empieza a hacer como una piedra y no te recibe absolutamente nada. Y entonces Dios mandó piojos por todos lados, lo tenían en la cabeza, en la barba, en la almohada, en la ropa, en los niños, y era molestísimo estar unos con otros ahí entre tantos piojos. Pero finalmente el corazón de Faraón se endureció. Y entonces viene una cuarta plaga, que es la plaga de las moscas. La vamos a leer en los versos 20 al 21 de Éxodo 8. Dice la Biblia: Jehová dijo a Moisés: levántate mañana y ponte delante de Faraón, y he aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Los egipcios también utilizaban a los escarabajos, que son voladores, que son similares a las moscas, y eran sagrados para 3 dioses que se han hallado inclusive en las tumbas, los escarabajos, para adorar a 3 dioses solares, que eran Ra, que es el dios del sol, Ra-Amón, o Amón-Ra, que era una fusión con el previo, un dios de los pobres, y también hablaba sobre la piedad personal, y Kepara, que era un dios solar, al igual que los previos. Y entonces a ellos los honraban con escarabajos. Y Dios viene e irónicamente les presenta un montón de moscas que son similares, como diciendo: aquí está todo podrido, todo está mal, todas esas deidades es una porquería, tú necesitas volverte al Dios del cielo. Y estaba tratando con ellos para que cambiaran su percepción de Dios, para ver que sus dioses no podían ayudarlos, no podían librarlos, para decirles: ese tipo de vida que tú tienes está podrida, porque las moscas están donde hay comida podrida, donde ya hay putrefacción, donde está todo mal, donde da asco, ahí está lleno de moscas. Y Dios les estaba diciendo con todas esas señales: tú debes de ver tu vida, debes de ver tu corazón. Y bueno, la comida, en el baño, en los banquetes, en todos lados estaba lleno de moscas. Versos 22 al 23, seguimos leyendo la historia. Dice la Biblia: y aquel día yo apartaré de la tierra de Gosen, en la cual habita mi pueblo, porque ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, y mañana se hará esta señal. Y entonces Dios dice lo de las moscas, pero había un lugar, que era el lugar en donde estaba Israel, la tierra de Gosen, donde ellos estaban ubicados, y en ese lugar no había ninguna mosca. Entonces, si tú estabas harto de tantas moscas y de tantas dificultades, había una manera de descansar de las moscas. Te ibas a donde estaba Israel, te acercabas a esa tierra, descansabas de las moscas. Regresabas a tu casa y estaba lleno de moscas. Y solamente Dios puede hacer esa separación, porque a final de cuentas era una sección de Egipto donde estaba Israel y después todos los egipcios, pero Dios a esa sección donde estaba su pueblo la guardaba, la apartaba, no lo llenaba de moscas, como diciendo: esta parte no está podrida, pero la otra parte está confiando en puras cuestiones paganas que no tienen razón de ser y deberían de voltearse a mí. Seguimos leyendo versos 25 al 27. Dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así,
¿Por qué ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios? He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Y Faraón trata en su necesidad de controlar todo, de tener todo ahí bajo su control, de meterse en el culto, no solamente en las cuestiones políticas, porque él era como un emperador, sino en el culto también. Y yo les voy a decir, yo te voy a decir cómo tú debes de hacer ese culto. Tú vas a ir en la tierra, aquí en la tierra, hagan sus sacrificios, está bien, les damos permiso, hagan sacrificios a Dios y no va a haber problema. Pero ellos en los sacrificios ofrecían animales y los egipcios eso lo consideraban un acto totalmente pagano y iba a generar una disputa con ellos y entonces iban a ser apedreados y a lo mejor Faraón lo dice con astucia, quédense aquí, háganlo y les iba a echar al pueblo encima, iba a empezar a haber ahí una disputa entre hebreos y egipcios y Moisés era absolutamente firme, no vamos a ir a donde Dios nos dice, camino de 3 días de reposo, y allá le vamos a ofrecer sacrificios a Dios como Él nos lo mandó a hacer, y después lo que Él nos diga. De tal manera que Moisés era fuerte en su manera de negociar. Dios me dijo esto, no me voy a mover. Y no tenemos por qué movernos de aquellas cosas que Dios nos ha indicado. Y era firme y era estable en aquello que Dios le estaba pidiendo que hablara de esa forma delante de Faraón. Seguimos leyendo versos 30 al 32. Dice: entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos, de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. El endurecer el corazón es una decisión personal. Otra vez le dijo que iba a haber división entre Israel y entre los egipcios. Había muchas señales. El problema son ustedes. El problema es que no quieren cambiar. Y les estaba mostrando Dios con un trato paciente, con muchos ejemplos, que era lo que Él estaba tratando de hablarles sobre su religión pagana, sobre su forma pervertida de ver el mundo, sobre toda su maldad. Y ellos estaban necios, queriéndose aferrar a sus ideas, no queriendo perder el ingreso que tenían a través de los israelitas, no queriendo perder la protección que tenían a través de Israel, porque la tierra de Gosén estaba en la entrada de Egipto, y si alguien llegaba a invadir o atacar, a los primeros que iban a atacar eran a los hebreos, entonces tenían una forma de estar protegidos con ellos, tenían gente que trabajaba para ellos, y no querían perderlo, y solamente estaban pensando en su bienestar, y estaban endurecidos. Ya quitaron ahora las moscas, y entonces ya otra vez regreso a lo mismo, es su necedad. Y Dios sigue tratando con ellos. Y era notoria la necedad, la soberbia que tenía Faraón. Y viene un quinto llamado que es, como siempre, más fuerte. Y vamos a leerlo, Éxodo 9, versos 6 al 7, dice la Biblia. Al día siguiente, Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. De nuevo Dios empieza a hacer una diferencia. Y ahora toca su ganado, porque ellos eran necios, porque eran soberbios. Ellos adoraban a los animales, como te expliqué. Había un dios Apis, un buey negro, que era adorado. Inclusive en algunas pirámides han hallado bueyes momificados, por ejemplo dentro de la pirámide de Menfis, porque ellos adoraban a los animales. Y imagínate a los egipcios adorando a los bueyes, y Dios viene y mata a los bueyes, y en todos lados los bueyes no pudieron resistir a Dios, que fue matando el ganado, y Dios los estaba enseñando cómo puedes adorar a un buey muerto. Y la muerte se empezaba a acercar a ellos a través ahora del ganado. Ya no era simplemente una señal, ya no era una vara que se convertía en serpiente, ya no era el agua que se convertía en sangre. Ahora ya empezaba a haber muerte. Pero cuando la gente es necia, cuando la gente está aferrada, cuando la gente no quiere soltar aquello que ama y está agarrada y necia y no lo quiere soltar, hace cuestiones tan absurdas como las que hacía Faraón. Cada vez estaba peor, cada vez estaba más tenso el ambiente, ahora ya no tenían ganado, y hasta incluso el mismo Faraón leímos que mandó averiguar, a ver, vayan a ver a Israel, a ver, vean si ellos perdieron también ganado,
como diciendo a ver si fue una calamidad, a ver si fue algún virus, algo que vino y mató al ganado de todos, pero también les tocó a ellos, pero no fue solamente más que para los egipcios. Israel tenía su ganado completito. Y entonces él endurece, como siempre, su corazón, y estaba como una piedra, duro, cada vez más protegido, todo absolutamente endurecido, y una y otra vez lo endurece y lo endurece y lo endurece, y viene una plaga más, y otra vez se acercan los problemas a los seres humanos, esta vez con úlceras. Y esta plaga fue sin advertencia. Porque si tú empiezas a contender con Dios, estás cayendo en un terreno muy peligroso, y Dios puede hacer cualquier cosa. Y en esta ocasión ya no mandó a Moisés para que fuera y le advirtiera, sino simplemente llega la plaga y aprieta la intensidad. Y dice versos 10 y 12, y tomaron la ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido, y que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en los egipcios, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Y entonces viene y ahora les toca a ellos, ahora toca su cuerpo, no es el ganado, no es el agua, no es la molestia con las moscas o las ranas, sino ahora es su cuerpo, y tienen una úlcera por todos lados, y dice que no podían estar delante de Faraón. Algo tenía Faraón, tenía una especie de maldición, tenía una situación que cuando ellos se presentaban delante de Faraón no podían estar delante de él, y se exacerbaban las úlceras que había en ellos, y como diciéndoles, ten cuidado, ni te acerques ahí con él, ni con lo que diga, porque el problema es él. Y si hubiera tenido un liderazgo diferente, si hubiera tenido un liderazgo obediente a Dios, Egipto, si hubiera tenido un liderazgo sensible, si hubiera tenido asesores más firmes, que no solamente, sí lo dijo Faraón, sí, como tú digas, sí, Faraón, sí, lo que tú quieras, sí, yo te obedezco, y que hubieran tenido criterio, que hubieran debatido más fuertemente, hubiera sido otra historia. Pero cuando una persona es necia, soberbia, como era Faraón, es imposible poderlo llevar a razón, y en tal caso a lo mejor algunos líderes debieron de haber dicho, no, aquí nos están destruyendo, si tú no quieres cambiar, yo me voy con mi familia, vamos a salvar a algunos, está empezando a haber una situación fuera de control, pero no hicieron eso, sino que simplemente, sí, lo dijo Faraón, aunque estaba haciendo puras tonterías, y ahora en su propio cuerpo estaban padeciendo la aflicción y las úlceras que les llegó. Simplemente se esparció la ceniza del horno, les llegó donde ellos no pensaban, en su propio cuerpo, sin aviso, y empezaron allá a padecer, y estaba peor delante de Faraón. Y tiene una parte interesante este pasaje que leímos, que viene subrayado en la presentación, dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Esta vez, a diferencia de las veces anteriores, no Faraón endureció su corazón, sino Dios endureció el corazón de Faraón. O sea, llega un momento en el que Dios ya dice, ¿te gusta tanto endurecerte? Mira, yo creo que tú ya no tienes capacidad suficiente para seguirte endureciendo. Ya le apretaste demasiado, y tu parte humana como que ya está llegando al límite, pero te voy a bendecir y te voy a ayudar a que te endurezcas más. Y entonces Dios viene y le da una maldición, y esa maldición era que peor de duro estaba. Y ten cuidado de andar contendiendo con Dios y de andar de necio con Dios, porque Dios te puede endurecer de tal manera que te hagas totalmente insalvable y una persona que ya no pueda recibir absolutamente ninguna gracia. Y si tú te endureces y Dios aún mismo te endurece, ¿quién te va a poder ayudar? Porque Dios mismo es aquel que te está endureciendo. Lo que necesitamos nosotros para ser tratados en nuestros corazones es el Espíritu Santo, que venga y que nos hable, que bendiga la palabra, que nos instruya nuestras almas, que penetre en nuestras almas, que parta nuestros corazones, que nos permita abrir y ver qué es lo que está mal, que seamos humildes, que podamos ver qué está mal en nosotros, presentarlo a Dios y con humildad acercarnos a Él, y Él, que es bueno, viene y nos restaura y nos ayuda. Pero si Dios mismo nos maldice y nos ayuda a estar cada vez más duros porque nos ve como necios, como aquel que quiere irse al despeñadero y va caminando, no, te vas a caer al precipicio, no, yo voy hacia allá, no, te vas a caer, no, yo voy a volar, ándale pues, vuela, apúrate, toma, te doy un caballo para que te vayas más rápido. Así Dios le estaba diciendo, como
ok, te gusta estar duro, yo creo que estás todavía no suficientemente duro, te voy a ayudar y te voy a endurecer más. Y lo endurece y vienen entonces esas úlceras que ahora estaban en sus sacerdotes. Los sacerdotes, por las cuestiones culturales, con úlceras estaban impuros y ahora no podían servir en los templos. Entonces, de esa forma, Dios rompe la esencia idolátrica de Egipto. Los ministros no podían ir a los templos, ya no había quien orara por los egipcios, ya no había hombres que intercedieran por ellos, los templos estaban vacíos, el ganado ya no estaba, el agua estaba convertida en sangre, había muchas calamidades y problemas y maldiciones en todo Egipto porque el liderazgo era necio, no quería cambiar y no se quería doblegar a las exhortaciones que Dios le decía. Dios le decía, deja ir a Israel, y ellos eran necios, soberbios, no querían perder el control, quería estar ahí Faraón siempre dirigiendo, siempre diciendo qué hacer y qué no hacer con Israel. Entonces Dios iba poniendo las cosas cada vez peor. Y es un verdadero problema cuando estamos bajo un liderazgo necio, soberbio y que no quiere humillarse y buscar un cambio para poder hacerle el bien al pueblo. Pero Faraón nada más estaba adicto al poder, no quería dejarlo, no le importaba a su pueblo, no le importaba nada, sino simplemente no quería perder. En una cuestión personal, viene Moisés contra Faraón y estaban ahí disputando, todo el mundo viendo, en vez de decir, no, este Faraón está loco, mejor yo me salgo de aquí, no, ya se quedan ahí a ver, y Dios, que nunca pierde ninguna batalla, Él es Jehová de los ejércitos y jamás ha perdido ni perderá batalla alguna, viene con otra plaga aún mayor, que es el granizo. Vamos a leerla en versos 13 al 17 de Éxodo 9. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y trata con su corazón, y le dice, ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? ¿Por qué la gente es tan necia? ¿Por qué la gente le dice si no cambia? Le dice si no cambia, le dice si no cambia. ¿Por qué? Por soberbia. Cuando tú ves a una persona necia y no entiende, le dices y no entiende, y dice otro, no, sí tiene razón el primero, no entiende, no, es así, no, nunca cambia. ¿Qué hay detrás de esa necedad? No es que sea constante y que sea muy persistente y que tenga mucho carácter, muchas veces lo único que hay es pura soberbia. Si Dios es el que está hablando y la persona no se doblega delante de Dios y Dios le está mostrando, Él viene y abre su corazón y le dice, hey, yo sé que tú estás allá adentro lleno de soberbia. Por tanto, ten cuidado porque voy a derramar todas las plagas sobre ti y te voy a herir y te va a ir peor. Pero él era muy soberbio y el soberbio no lo puedes instruir. Y entonces Dios viene y lo hiere de una manera fuerte, que es mandando un granizo enorme y de nuevo trata con otra diosa pagana en Egipto que es Isis, que era la diosa del aire. Entonces ellos cuando veían el cielo estábamos protegidos por Isis, pues Dios mandó unos trozotes de hielo, granizo enorme, a pesar de esa diferencia que hay en Egipto comparada con muchos países en los que hay una precipitación pluvial mucho más amplia, y lo hizo de roca y empezó a mandarlo ahí a todo Egipto, y la diosa, que era la que los protegía, la diosa del aire, no pudo frenar para nada esos granizos que Dios mandó. Versos 19 al 21 lo leemos, dice, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no se ha recogido en casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir a sus criados y a su ganado a su casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó a sus criados y a sus ganados en el campo. Y de repente, de forma repentina, cayó una lluvia que ellos nunca esperaban y vino un montón de granizo. Ellos no tuvieron temor, algunos sí tuvieron temor, otros no tuvieron temor. Y entonces Dios trató con ellos y perdieron
perdieron su vida o dijeron, gracias a Dios, finalmente sí logramos rescatar nuestra vida porque atendimos la palabra de Dios. Versos 27 al 28 dice, entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. El juicio lo espanta. Y estaban los granizos, estaban cayendo por todos lados, había muertos, aquellos que no fueron sensibles a la palabra de Dios, estaban ya muertos en el campo, había más animales muertos, había personas aterradas, estaba el cielo tronando, era una situación espantosa. Y entonces el mismo Faraón los llama y dice, he pecado esta vez. Y ahí ves un corazón duro que solamente confiesa su pecado esta vez. Ahora sí he pecado. ¿Cómo que he pecado esta vez? Él había pecado todas las veces, había pecado de una falta de humildad, de no ser dócil, de no escuchar la voz de Dios desde el principio, de no haber sido agradecido porque Israel finalmente había llegado a bendecir a los egipcios desde la época de José y cómo había sido una bendición para los egipcios tener ahí a los israelitas y los ayudaron a prepararse para la época de las vacas flacas y preparar comida y salvaron al país entero de una hambruna y hubo muchas bendiciones que Dios trajo a Egipto a través de Israel. Pero ese hombre era ingrato, era esclavista, le gustaba tener ahí como si fueran presos sin libertad a aquellos israelitas y entonces empieza a contender con Dios. Y Dios va subiendo y subiendo y subiendo el tono y finalmente llega el momento en el que estaba espantado con los truenos y dice, esta vez he pecado. Y por supuesto que no era esa vez, todas las veces había pecado. Pero un corazón duro puede reconocer que hubiera hecho un ministro ahí ligero, superficial, de esos que curan con liviandad la herida. No, ya reconoció el faraón el pecado, ya está bien, vamos a darlo de alta, vamos a decir que ya está bien. Pero no estaba evidentemente bien porque solamente lo hacía superficialmente, no había visto a profundidad todo. Incluso sus palabras decían, Jehová es justo y yo mi pueblo impíos. Muchos podrían haber dicho, no, sí, ya está bien, ya reconoció, ya. Pero no es por encimita. Dios se mete hasta las entrañas del corazón. A mucha gente le gusta andar metiéndose a los corazones de otros, pero no les gusta que su corazón sea expuesto. Y Dios quería exponer el corazón necio de Faraón delante de todos. Y entonces solamente reconoce parcialmente, desgraciadamente. Y vemos cómo Moisés entiende cómo estaba Faraón y le dice en el verso 29, lo leemos juntos, y 30, dice, y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra, pero yo sé que tú ni tus siervos temeréis todavía a la presencia de Dios. Como ya Moisés sabía, yo ya sé que tú estás hablando superficialmente. Yo ya sé que esas palabras que tú dices de Jehová es justo y yo y mi pueblo impío son superficiales. Eso que tú dices yo pequé esta vez es superficial. Tú no eres una persona que temes a Dios y no eres una persona que realmente te quieres convertir a Dios, sino nada más quieres que los truenos cesen. Y a la gente cobarde, a la gente que no quiere ver su alma, a la gente que no se quiere enfrentar a sí mismo. Porque lo que más nos evita de hallar la salvación es la cobardía de ver tu propio corazón. La gente cobarde que quiere ver todo, el corazón de cualquiera, menos el suyo, no puede hallar la salvación. Y así estaba Faraón en el fondo lleno de miedo a ver sus maldades. ¿Cuántas culpas no habrá tenido en la conciencia? ¿Cuántas injusticias? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántas maldades? Que cuando Dios se lo quería exponer, él nada más veía solamente esta vez, solamente un poquito. Yo soy perfecto, era tan soberbio que no podía aceptar nada. Pero Dios sabía, hay mucho más que tratar en ti y por eso quería que él fuera valiente y que viera todo, pero si la persona es necia y soberbia, no hay mucho que se pueda hacer por ellos. Versos 34 y 35, vemos cómo esto se prueba. Dice, viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. O sea, no nada más él, sino también sus siervos. Por eso hay que tener cuidado con el liderazgo que tú estás escogiendo, porque si es un liderazgo necio y soberbio como el de Faraón,
vas a terminar haciendo tu corazón de manera similar a él. Dice, y se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, dobles veces te lo dice la Biblia, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho, por medio de Moisés. Obstinar quiere decir mantenerse en una resolución y tema que son necedad, sin dejarse vencer por las amonestaciones razonables que está recibiendo esa persona. Es agarrar la necedad y no soltarla, y te dicen eres necio, pero no lo sueltas y estás agarrado ahí de una manera necia, obsesiva, aferrada, y contaminó a otros. Y terminan ellos también siendo necios, siendo soberbios. Faraón se endurece. 2 veces menciona el endurecimiento de este texto, y sus compañeros también se endurecen. Y entonces Dios le vuelve a subir la temperatura y viene otra plaga, que es la plaga de la langosta. Verso 7 de Éxodo 10 dice, entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes que Egipto está destruido? Aquí vemos que estaba como reaccionando el liderazgo. Y viene esa dureza que ya no oía ni a Moisés ni a sus líderes, y entonces hablan astutamente a Faraón, pero no cambia a profundidad y recibe la siguiente plaga, que fue la plaga de la langosta. Y en vez de cambiar, trata como de negociar, trata como de ver, a ver, que sí, que no, y vamos a negociar, y vamos a ver esa pseudo negociación que viene en los versos 8 y 10 de Éxodo 10. Dice, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. Y empieza a negociar. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Y fíjate cómo era un manipulador Faraón. Fíjate cómo siempre se victimiza el manipulador. Era una persona tan soberbia que no podía aceptar que estaba mal. Y entonces el soberbio suele ser muy manipulador, porque quiere siempre echarle la culpa que él tiene a los demás. Y entonces dice, ¿van a ir ustedes y sus niños? Como diciendo, no, tus niños no los puedes dejar. A tus niños me los dejas aquí. Siempre el soberbio quiere controlar a los niños. Y luego se empieza a envanecer y dice, mirad cómo está el mal delante de vuestro rostro. Trata de negociar con Dios, trata de decir quién va, quién no va, y empiezan ahí a actuar como a ver quién sí, quién no, como si el poder estuviera en ellos. Y querido amigo, el poder no está en ningún ser humano, el poder está en el Dios del cielo. Y bueno, vemos cómo Faraón vuelve a actuar con hipocresía. Versos 16 al 20 de Éxodo 10 dice, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado esta vez contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés delante de Faraón y oró a Jehová, y entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo, y ni una langosta quedó en todo el país de Egipto, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Trataba de usar una falsa humildad, les ruego, les pido que ahora vengan y me quiten esta plaga, la plaga de la langosta. Y entonces Dios escucha la oración de Moisés y viene y envía un viento fortísimo que quita la plaga también, pero dice, a pesar de eso, Dios mismo endurece el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel. Y por eso es muy peligroso andar endureciendo el corazón, porque vemos por segunda vez que Dios mismo lo endurece. No lo endureció una vez, sino lo endureció otra vez también. Y vemos la novena plaga, la plaga de las tinieblas, versos 21 al 23. Jehová dijo a Moisés, de Éxodo 10, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe.
Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y de nuevo Dios viene y trata con ellos sin advertencia. Dios había endurecido el corazón de Faraón una vez más, y viene unas tinieblas espantosas, solamente en Egipto, no en Israel. Los israelitas tenían luz, tenían bendición. Si querías tener luz, tenías que irte a acercar a Israel para poder tener luz. Imagínate un egipcio soberbio, envanecido, que andaban decidiendo si los israelitas vivían o no, si los niños los aventaban al río o no los aventaban, ese tipo de maldades que estaban ellos haciendo. Ahora venir a tener luz a Israel, pero estaban tan frustrados, tan endurecidos, que se quedaron paralizados durante 3 días en unas tinieblas espantosas. Y Dios de nuevo trata con su cultura pagana, porque los egipcios adoraban al sol, que era Ra. Era una forma de decirles: tu Dios es nada y no te puede traer luz alguna y no te puede librar de estas densas tinieblas. De estas tinieblas solo el Dios del cielo te saca. Y hay personas que tienen tinieblas en sus corazones muy avanzadas, una dureza muy grande, que solo el Dios del cielo te saca. Y que quizás ya no llevas 3 días, sino llevas muchos más días en unas densas tinieblas. Y Dios viene y les muestra cómo estaban sus corazones a través de unas tinieblas físicas que reflejaban cómo estaban sus almas y cómo sus dioses paganos no podían darles luz, porque no se estaban acercando a aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, que es el Señor Jesucristo, el Dios del cielo. Verso 24, dice la Biblia: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, y vaya también vuestros niños con vosotros. Y vemos de nuevo cómo estaba ahora negociando. Y antes había dicho que fueran ellos sin sus niños, como que Faraón estaba muy preocupado por los niños. No, déjenme a los niños. Y ahora dice: bueno, está bien, vayan todos, pero solamente déjenme sus ovejas y sus vacas. ¿Por qué pedía sus ovejas y sus vacas? Pues porque él ya no tenía ganado, porque ya una de las plagas había matado el ganado. Y si a alguien le había quedado algún animal, después vino el granizo y mató a todo animal y ciervo que estaba en el campo, y estaba totalmente arruinado, y las siembras con las langostas estaban arruinadas, y el agua estaba pestosa, y estaba todo espantoso en Egipto, y estaban en una grandísima calamidad. Pero qué necesidad. ¿Por qué si estaban llenos de riqueza? ¿Por qué si estaban llenos de un ganado abundante y de bendición? ¿Por qué tenían que llegar a esto? Ahora tú ves aquí a un hombre soberbio que desea el ganado de unos esclavos, desea el dinero que tenían ellos. Fíjate cómo Dios estaba empezando a cambiar las cosas por completo. Y al menos el ganado que ustedes tienen, ese es el que quiero. Pero obviamente Moisés negocia con él, haciendo lo que Dios le había pedido que hiciera. Versos 27 al 29, seguimos leyendo, dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí y guárdate para que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Dios lo endurece y lo endurece de nuevo. Y le dice: vete, ya no quiero verte nunca jamás. Y si algún día más te llego a ver, vas a morir. Estaba más endurecido y estaba hablando durísimas palabras en contra de Moisés. Y hay personas que son muy duras y que se ponen a hablar durísimas palabras en contra de aquellos que les han amado y les han predicado la verdad. Y eso no es otra cosa más que reflejar su extrema dureza y su grandísima falta de amor. Y entonces Dios viene y da la 10ª plaga, que con esta los dejaron ir. Y vamos a verla, versos 29 al 33 de Éxodo 12. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel.
y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, ¿no que no ibas a ver más mi rostro? ¿Y no que el día que vinieras ciertamente te voy a matar? Pues mira cómo se le cayeron al soberbio sus palabras, y lo manda a llamar otra vez de noche, o sea, con urgencia, rapidito. Váyanse, los voy a dejar ir. Servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Ahora pedía bendición. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándoos prisa en echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y vemos cómo Dios hizo una misericordia grandísima con su pueblo. Y Dios fue y juzgó a Egipto y mató a todo primogénito, o sea, todo hijo mayor, sin advertencia. Los primogénitos en Egipto eran apartados para los dioses. Y entonces Dios viene y mata a aquellos que estaban apartados para los dioses. Ahora tú dirás: ¿por qué Dios viene y mata a los niños? ¿Por qué pasa eso? Bueno, los niños finalmente no tienen la culpa de nada. Dice la Biblia que de los niños es el reino de los cielos. Y mejor les fue a ellos si murieron a edad temprana y partieron con Dios y no ser instruidos por esos perversos. Pero ¿qué estaba pasando en Egipto? Bueno, que ellos estaban cosechando todas las maldades que habían hecho. Recuerda tú cuando años atrás ellos habían hablado con Cifra y con Fua para que fueran y mataran a los niños cuando nacieran. Y cuando nazca un niño varón, tú lo matas. Y si es niña, que viva. Y así querían hacer un exterminio en Israel, matando a todos los varones. Querían que se acabara Israel por completo. Y recuerda también cuando ellos le dijeron a todos los egipcios, al niño varón que nazca, porque ellas no obedecieron y fueron temerosas de Dios y decir: no vamos a obedecer una injusticia que este perverso nos está pidiendo que haga. Y no lo obedecieron y siguieron los niños naciendo. Y entonces ellos frustrados porque las parteras no pudieron hacer eso, van y le dijo a todos los egipcios: vayan y maten a todo niño recién nacido y lo van a echar al río, lo van a matar o van a acabar con él. Y entonces es cuando Moisés nace, lo ponen en el río en una barquita y la misma hija de Faraón tiene compasión de él y empieza a ser educado por la familia de Faraón, porque fue una joven compasiva. Pero todo Egipto participó en esas maldades. Todo Egipto obedeció ese liderazgo pagano, malo, cruel. Eran unos verdaderos asesinos. Eran personas que habían matado niños abundantemente, que habían solapado a un faraón duro, a un faraón malo, que había aplicado todo ese tipo de maldades. Todo Egipto hizo esos actos aberrantes. Y por lo tanto, dice la Biblia, que nosotros debemos de tener cuidado, que todo lo que sembremos, eso mismo segaremos. Hay personas que cosechan grandes actos de violencia. ¿Por qué tantos actos de violencia? Porque tú fuiste violento antes. Vemos ocasiones como que Pablo, por ejemplo, iba con Bernabé y a veces Pablo era apedreado y tenía grandes problemas y aflicciones y a Bernabé no le pasaba nada. ¿Por qué? Porque Pablo antes había apedreado y había sufrido grandes problemas y hecho sufrir a otros. Y Dios varias veces libró a Bernabé y no tuvo tantas aflicciones como las tuvo Pablo. No erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, aunque después te hagas apóstol, aunque hagas lo que hagas, lo vas a terminar cosechando. Y si ellos fueron crueles y malos y se sentían muy valientes y muy obedientes con Faraón, yendo a matar los niños de otros, recuerda que hay alguien más fuerte que tú, que es Dios, y que Él dice: mía es la venganza, yo pagaré. Y Él fue en persona el que terminó matando a los hijos de los egipcios, y ahora el llanto estaba en su lado, y de los hebreos no había absolutamente ningún llanto. Y yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si la primera señal hubiera sido suficiente? Si hubiera tenido su corazón dócil, si hubiera sido sensible, si hubiera sido humilde, como aquel faraón antiguo antes de este perverso, que cuando vio a José que salió de la cárcel, que le habló y le explicó los sueños, dijo: este hombre, el espíritu de los dioses están en él y yo quiero que él venga y nos ayude. Y a lo mejor no entendía porque tenía todas sus ideas revueltas, pero sabía que había algo diferente en José y empieza a ser humilde, lo trae a él, casi lo adopta, lo ama, lo hace el siguiente en el reino después de él y fue muy bendecido.
Pero este perverso no quiso estudiar esa historia y tuvo muchos milagros, muchas señales que el primer faraón no tuvo y que solamente le fueron para peor. 10 juicios cada vez más devastadores. ¿Cuántas señales tienes que ver tú? ¿Cuántos juicios tienes que ver tú? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar para ir a buscar tu libertad? ¿Cuánto tiempo vas a estar tú neciando con Dios? ¿Vas a estar tú contendiendo con Dios? ¿Qué hay en ti? ¿Hay soberbia? ¿Hay necedad? Ten cuidado, porque si tú endureces tu corazón una y otra vez te puede ir mal. Y puedes llegar a caer en un nivel de juicio en el que Dios termine endureciéndote y termines ya en una situación imposible de ser ayudado, como terminó también Faraón. ¿Y qué hubiera pasado si Egipto hubiera reaccionado de una forma diferente? No de una forma, sí, lo que Faraón diga, sino decir, bueno, si no quiere nuestro Faraón cuidarnos, pues nos vamos, o cambiamos, o nos vamos a la tierra de los hebreos. ¿Para qué me quedo al lado de Egipto? ¿Por qué no me voy al lado de los hebreos? Si aquí no hay moscas, si aquí no muere el ganado, ¿por qué no me voy yo a vivir a la tierra de Gosén? ¿Por qué no hicieron eso? ¿Por qué no ir a donde está la bendición? Dios te llama a ir a donde está la bendición, no donde está un liderazgo necio, aferrado, que le interesa mucho tener el control y no perderlo, sino Dios te llama a donde está Él, donde está la bendición. Pero no quisieron ser sensibles. Solamente algunos quisieron guardar su ganado y lograron eso, guardar su ganado y sus siervos que los guardaron ahí en el campo cuando venía el granizo. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubieran ido a la tierra de Gosén? Otra cosa hubiera sido para ellos. Terminaron destruidos, terminaron en grandes calamidades. Y nosotros estamos llamados a aprender de esta historia. Nosotros estamos llamados a evitar caer en los errores que esos egipcios tuvieron en sus vidas y que mal les fue, y también los errores de Faraón. Y para terminar, quiero compartirte 3 pasajes que te hablan sobre la grandísima cuestión absurda que es atreverte a contender con Dios como lo hizo Faraón. Primero, Job 42, dice la Biblia, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Dios viene y le habla a Job y le dice, ¿es sabio que tú vengas y te pongas a contender conmigo? El que disputa con Dios responda a esto. Pero esa pregunta no es solamente para Job, es para todos. ¿Es sabio contender con Dios? Obviamente no es sabio contender con Dios, porque ¿quién podrá ganar en una contienda contra Dios? Y vamos a ver un resumen en 2 tablas de esa contienda para recordarla y tenerla fresca en nuestras mentes. La primera de ellas viene en varios renglones, viene la señal, luego viene la descripción y así la vamos leyendo. La primera que no fue un juicio, fue una señal. Dios cambió la vara en culebra. Los hechiceros imitaron esa señal, pero sus culebras fueron devoradas. Y el resultado en Faraón fue que se endureció y Egipto vio la señal, pero no hizo nada. Y entonces viene la serie de plagas que fueron los juicios. La primera plaga, el agua se convirtió en sangre. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? Obviamente no. Dios le sube la temperatura, el agua la cambia en sangre. Los hechiceros imitaron, mas no anularon, porque no pudieron evitar que la sangre ahora se volviera agua. El Nilo, que estaba consagrado a Osiris, estaba totalmente herido. Faraón se endurece. Ellos en Egipto hicieron pozos para tratar de evitar ese juicio. Y Dios sube de nuevo la temperatura. Y viene otra plaga más, que eran las ranas. Entonces Dios estaba humillando a su diosa Jeca, que tenía una cabeza de rana, y Faraón se endurece. Y las ranas para Egipto eran molestísimas, y hasta aquí nada más tenían molestias. Pero Dios viene después y trae la tercera plaga, que fueron piojos. Y ellos no pudieron imitar la situación de los piojos, en donde Dios estaba humillando a Geb, que era el Dios de la tierra, creador, principio de la vida, de la fertilidad. Y ellos mismos, los hechiceros, le dijeron, dedo de Dios es este. Pero Faraón no oye y se endurece. Y en Egipto los hombres y las bestias padecen por los piojos. Y Dios manda después moscas, que eran como un sarcasmo ante los escarabajos que ellos sacrificaban o ofrecían sagrados para Ra, para Ra-Amón y para Kepara, los dioses solares. Pero Faraón se endurece y Egipto tiene molestia.
Y entonces Dios sube de nuevo la temperatura y viene la plaga sobre el ganado, que era como una forma de tratar con toda su forma idolátrica de andar adorando animales, como Apis, que era un buey negro que era adorado. Pero Faraón se endurece y Egipto pierde su ganado y empieza a tener hambre. Y entonces vienen las siguientes plagas, la plaga sexta, que es cuando Dios envía úlceras y ahora ya estaban en su cuerpo. Los sacerdotes eran impuros, ya sus templos estaban sin ministros, no podían ir allá. Ahora Dios endurece a Faraón, no Faraón se endurece. En esta plaga Dios endureció a Faraón. En Egipto, ¿cómo estaban? Enfermos, ya tenían hambre, ya no tenían ganado. Pero necios, porque querían seguir obedeciendo a su líder pagano y malo. Y Dios envía otra plaga, la plaga séptima, que fue el granizo. Y con eso humilla a Isis, la diosa del aire, que no pudo detener el granizo que caía a través del aire. Faraón se endurece con sus siervos. Y Egipto tenía pérdida. Para el que no oyó, sus siervos murieron, los animales que tuvieron en el campo murieron. Para el que no fue sensible. Y Dios envía otra plaga, que era la langosta. Y los mismos siervos de Faraón le piden a él que reaccione. La langosta en la Biblia es un tipo de juicio, en Joel viene, en varias partes de la Biblia. Dios lo endurece en ese juicio, Dios lo endurece. Egipto termina arruinado, ya no tenía siembras, ya no tenía comida, ya no tenía nada. La langosta se lo llevó todo. Y entonces viene otra plaga más. ¿Por qué no fueron tan necios? ¿Por qué no humillar sus soberbios corazones? La plaga de las tinieblas. Y por 3 días había tinieblas en todo Egipto. Y si querías luz, tenías que ir a donde estaba Israel. Y ellos adoraban al sol, a Ra, y le estaba diciendo Dios, ahí no hay nada de luz, la luz está conmigo. Dios endurece a Faraón de nuevo. Y Egipto padeció. 3 veces fue endurecido Faraón, con las úlceras, con las langostas y con las tinieblas. Y después de esas 3 veces, no tuvo oportunidad más. Porque aún lleno de soberbia dice, ya no vas a ver mi rostro, como si él pudiera decidir cuándo ver el rostro de Moisés y cuándo no. Y entonces Dios viene y hiera a los primogénitos. Perdieron a sus hijos. Egipto sufrió. Faraón no tuvo oportunidad. Su hijo que iba a heredar el trono estaba ya muerto. No tenían primogénitos apartados para sus dioses. Estaban en grandes problemas. ¿Todo por qué? Por la enorme necedad. Por la enorme necedad. Segunda de Crónicas 13, versos 12. La segunda parte del verso 12 dice la Biblia: oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. No prosperaréis. Es imposible que tú pelees en contra de Dios. Si te pones a contender con Dios, nunca, jamás te va a ir bien. No vas a prosperar. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué hay en el corazón de una persona que hace la locura de ponerse a contender en contra de Dios? ¿Qué hay en su corazón? Proverbios 21, 29 y 30, y con este pasaje terminamos. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Y aquí te dice que hay en una persona cuando endurece su rostro, cuando empieza a ponerse en contra de Dios y cuando pone todas sus capacidades en contra de Dios. No importa si es muy sabia la persona. No importa si usa a muchos consejeros, si empieza a hacer, hay un grupo para ver de qué manera oponer a Dios. No importa si es muy inteligente y tiene un IQ enorme. No importa nada. Contra Dios nada se puede. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Pero el hombre impío y necio endurece su rostro y se pone muy firme y se pone a contender. Y si vienes y le hablas, quiere contender solamente. Pero Dios se ríe de él y dice, no hay nada que puedas hacer contra mí. ¿Por qué? Porque hay impiedad. ¿Y qué quiere decir impiedad? Que no hay piedad. ¿Qué quiere decir piedad? Amor fervoroso. Cuando hay impiedad no hay amor. Por eso hay impiedad, no hay amor, es una falta de amor.
endureces el rostro, te pones muy duro contra Dios, a contender con Dios. No puedes nada contra Dios. Lo único que puedes hacer es ser humilde y decir: Dios, aquí estoy. Traspasa mi corazón, trata con Él. El buen camino, dice el pasaje, es seguir a Dios, mas el recto ordena sus caminos. No endurezcas tu rostro, no endurezcas tu corazón, no te pongas necio e impío, sino quita la impiedad, lava tu corazón, ordena tus caminos y Dios va a venir y va a hacer maravillas. Pero si Dios está tratando contigo y te pones necio y duro, no te queda un buen futuro, querido amigo. Y si tu liderazgo, estés donde estés, se pone necio y duro, ten cuidado a quién sigues, porque los egipcios no tuvieron cuidado y tuvieron grandísimas calamidades en sus vidas y en sus familias. Con eso terminamos. Dios les bendiga mucho. Estamos despedidos. Nos vemos la siguiente semana para seguir aprendiendo este hermoso libro de Éxodo. Dios les bendiga.